Buenos días, Josep, de nuevo en nuestro podcast y buenos días a los oyentes. Buenos días a todos. Mira, Josep, el tema que quería proponerte hoy es un tema que a la mayoría de gente, salvo que sean estudiantes de esta disciplina, le suena, pero no queda bien claro qué es, ¿vale? Entonces quería que profundizara un poquito también en lo que es la cábala, separarla un poquito de lo que es la religión judía, aunque tengan un origen Ujú. común. Y luego hablar un poquito de como diríamos, lo más conocido de Cábala, que es el árbol de la vida, Mm. ¿vale? Tema Quería comentar primero eso, de que la Cábala, el nombre de Cábala, se puso en la Edad Media, creo que si no recuerdo mal, siglo XV, siglo XVI, como Cábala, Mm. ¿vale? Pero que antes, antiguamente era la mística judía, se llamaba, ¿vale? Exacto. Pero no tiene nada que ver con la religión judía, ¿vale? Bueno, a ver, sí tiene que ver porque está ahí Sí, mezclado, pero es cierto que lo confundimos, sobre todo los que conocemos poco sobre toda la parte hebrea, pero que deberíamos separarlo. A ver, me gustaría hacer un paralelismo con prácticamente todas las religiones y en concreto con la religión cristiana. Tenemos lo que se llama la religión exotérica y la religión esotérica. La religión exotérica, la gente no lo conoce por su nombre, pero es lo que llamamos Iglesia Católica. Bueno, todas las iglesias cristianas, pero centrémonos en la católica para no liarnos más. La Iglesia Católica, lo que conocemos, los dogmas que nos han enseñado, la jerarquía católica, los rituales y todo eso, es la religión exotérica. Exotérica significa lo que se enseña al público, lo que se puede dar a todo el mundo, lo que todo el mundo puede entender más o menos. O no entender, sino aceptar, por fe, si quieres. Pero básicamente eso es lo que se da al gran público. Detrás de toda religión exotérica existe la que llamaríamos religión o filosofía esotérica. Eso significa interno, la parte interna. La mayoría de las veces desconocida, no solo por el gran público, sino incluso por muchos o la mayoría del clero del clero católico, por ejemplo, que conoce muy poco de todo eso, porque es la filosofía profunda. En realidad, eso es lo que se fundó por parte de el fundador de la religión o los fundadores, dejémoslo así, no vamos a entrar en detalles. Entonces, esto ocurre con cualquier religión. Si coges la religión hindú, según qué cosa se te ponen los pelos de punta por lo absurdo que es o bueno, lo que para nuestra sensibilidad nos hiere por su manera de ser. Pero en cambio, si buscas la filosofía profunda, que también se puede encontrar evidentemente, lo esotérico, ves que cuadra con todas las otras religiones, porque esto es lo profundo, lo que llamaríamos el esoterismo, la sabiduría perenne, la sabiduría ancestral, que todas las religiones tienen y coinciden. Entonces, partiendo de ese pozo común que viene desde hace milenios y que está en todas las culturas, en según qué época y cultura, sale una religión o filosofía, dejémoslo así de momento, que podemos llamarla pues catolicismo, el islam, el budismo, el hinduismo, evidentemente. La parte profunda es una cosa y la parte exotérica otra. Bien, habiendo hecho esta definición, porque es que si no la hacía, creo que no se entendería lo que quiero decir, entonces ahí es donde podemos separar la cábala de la religión judía. Separarla en ese sentido. Están íntimamente unidas puesto que forman parte de la base de lo mismo, pero la cábala sería la parte mística, la parte esotérica, la que explica las razones, las leyes cósmicas, para que nos entendamos cómo está hecho el universo y cómo funciona todo, etcétera, de dónde venimos, a dónde vamos. Lo que explica siempre la parte esotérica de cualquier religión. Otra cosa es la religión judía, o propiamente dicha religión judía, basada bueno, quizás en lo que llamaríamos la Torá, que, bueno, no vamos a entrar en demasiados detalles para no liarnos, que conste, yo no soy un experto tampoco, ¿vale? Entiendo un poco de esto, lo estudié en mi juventud, pero no quiero dármelas de experto. Seguro que me equivoco en más de una de las palabras que uso, ¿eh? Y lo siento por los puristas, pero quiero dar una visión de conjunto para que los que no tienen ni idea o los que tienen poca idea, pues se aclaren un poco. Entonces,
Desde mi punto de vista, la religión judía tiene todos los fallos que todas las religiones tienen. Y eso lo digo así de claro. Todos los fallos que todas las religiones tienen, empezando por el fanatismo. Solo hay que ver lo que está pasando actualmente en Israel, ¿vale? Dejémoslo así. Ujú. Bien, aquí también ha pasado desde la Inquisición y otras historias que tuvimos en la religión católica. Y Y en las todas. cruzadas y... Exacto. Sí, perfecto, es un buen ejemplo. Pues en todas partes cuecen habas. Y esa sería la degeneración de las normas cósmicas que te dicen, o esotéricas, que te explica la sabiduría profunda. Y ahí es donde entra la cábala. La cábala es la parte mística, profunda, que intenta explicar el cosmos, todo el universo y nuestra relación con el Creador, con Dios. Entonces ahí sí que yo, como digo, yo la estudié durante un tiempo y la considero una de las filosofías quizás más lógicas, no la más, simplemente más lógicas, me refiero que se puede entender y es coherente. Por lo tanto, digamos que yo no le veo ningún fallo en ese sentido. Igual que al esoterismo o al hinduismo profundo, esotérico también, coinciden. Quizás cambian de nombre. Desde luego, hay algunas cosas en las que se pegan de bofetadas según qué tradición, sobre todo en lo de los números. Es fácil de Sí. entender. Ahora hablaremos un momento del árbol de la vida y de los 10 niveles de la conciencia de Dios. 10, el número 10 es el número sagrado para los hebreos. Y de rebote, pues para aquí, para Occidente, es el número que usamos en casi todo, ¿verdad? Pero en cambio, en la India son los 7 planos, 7 niveles de conciencia, el número 7. Y ya no hay manera de cuadrar qué representa cada cosa, que son iguales, etcétera. Y si hablamos ya de otras culturas donde el 12 es el número sagrado, o en los mayas, el 22, ya no nos podemos dar de bofetadas entre todos. Pero no importa el número, sino la parte profunda. Y ahí es donde la cábala, yo siempre digo que es una de las filosofías más adecuadas para el pensamiento occidental. El esoterismo oriental de la India, o el budismo incluso, está muy pensado para la estructura psicológica de los orientales, que no es la misma que la nuestra. No digo que las Ujú. personas no seamos iguales, ¿eh? Digo que la estructura social, económica, mental y emocional que tienen los orientales es diferente de la nuestra. Cada vez nos parecemos más, pues nos estamos mezclando, pero originalmente no, era muy diferente. Entonces, Ujú. de ahí que para nosotros, aunque se puso de moda después de los Beatles, ¿no? Que la meditación trascendental, el Maharishi Mahesh Yoga, el yoga, la invasión del yoga aquí, etcétera. Tantas cosas que son orientales y que son muy buenas, pero que no están adaptadas al pensamiento occidental, a la estructura occidental. La cábala sería el yoga occidental, porque también tiene, al igual que el yoga, tiene varias ramas, un yoga mental, un yoga físico, etcétera. La cábala también tiene un montón de apartados diferentes para pues las diferentes maneras de funcionar en Occidente. Yo recomiendo aprender cosas sobre yoga, no necesariamente aprender profundamente, porque eso ya depende de cada uno, de su vida, etcétera, pero sí que es algo muy, muy bueno entender como mínimo la base. Y ahí es donde quería incidir en que la cábala tiene un símbolo que, en el cual está representado casi toda la cosmología, que es el famoso árbol de la vida. Correcto. Sobre eso que comentabas tú, sobre la división de, por ejemplo, el 7, el 10, aquí tenemos 12 signos o 4 elementos, pero en Oriente tienen 5. Mm. A ver, tenemos que entender que al final es un único pastel y el que corta lo corta en 12, en 24 o en 32. Da igual, ¿vale? Estamos hablando del pastel. El tema es, pues si queremos especializarlo más o hacerlo más al detalle, pues hacemos más trocitos y decimos, este trocito es para esto, este para otro, pero que en conjunto estamos hablando todos del pastel. Pues sí, el mismo pastel y además es un pastel riquísimo, ¿eh? Sí, sí, buenísimo. Y sobre la cábala, la verdad que tampoco soy un experto, te digo, pero sí que me interesa mucho porque da muchas explicaciones lógicas que ahora, a raíz de las nuevas ciencias, la cuántica, la neurociencia, etcétera, están confirmando muchas cosas que dices, ostras, ¿cómo podían saberlo? ¿Qué tiene la cábala? Bueno, la mística judía. Creo, si no recuerdo mal, entre 5 y 7 mil años antes de Cristo, más o menos. Lo digo a ojo, que a lo mejor me equivoco Sí, sí. totalmente, ¿vale? Pero bueno, que es muy, 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 mucho más antigua
que la tradición cristiana, por decirlo así. Sí. Pero me refiero que es eso, que da muchas explicaciones lógicas, coherentes, que no están hablando de cosas muy metafísicas, ¿sabes? Y la verdad que también engloba muy bien lo que es la psicología humana, o sea, la manera global y sobre todo de Occidente, porque básicamente es lo que comentabas, así como por ejemplo en Oriente, pues siguen otras vertientes de pensamiento, también tienen otras estructuras mentales diferentes, ya porque dices tú, por la cultura no es lo mismo samurái del siglo XIII con el harakiri, que no querían saber nada, que era todo rectitud, represión de las emociones, que está por ejemplo, Occidente, que ha sido hasta hace poco éramos salvajes. O sea, nos matábamos, nos invadíamos entre tribus, mira lo que hicieron en América, guerras constantemente por crecer el imperio, o sea, teníamos otra estructura, realmente, tanto mental, emocional y social. Sí, es curioso, fíjate, una cosa que no sé si alguien se... Sí, bueno, mucha gente lo habrá visto, pero que es algo a recalcar, que la mayoría de las religiones que se han fundado en Occidente, aquí, entre comillas, son belicistas y han causado guerras y millones de muertes. Han causado y siguen causando. Y son intolerantes, etcétera. En cambio, las religiones orientales, la mayoría es lo contrario, no causan guerras, no se expanden, o sea, no se expande la religión por causa de conquistas, guerras, cruzadas, etcétera. Eso es ya solamente con eso marca la diferencia de mentalidad que hay entre un grupo y otro y que ahora, por suerte, en la era de Acuario van a terminar fusionándose. Vamos a coger, se supone, lo mejor los de Oriente y espero que ellos no caigan en nuestros errores y cojan nuestra parte más buena, digamos. Pero bueno, eso es la humanidad quien tiene que decirlo. Y sobre eso, ahora mismo, por ejemplo, así como las religiones occidentales, siempre es miedo, castigo, porque Dios te va a castigar, porque eres un pecador, siempre Mm. es alguien externo. Si tú sigues el camino del Buda, por ejemplo, es al contrario, no hay un Dios. O sea, el Dios es el universo en sí y toda la filosofía está basada en tú mejorarte internamente y mejorar como persona. O sea, al final es una autorrealización, cosa que no es lo que nos están enseñando en Occidente. Sí, pero eso también tiene que ver con el desarrollo mental. En Occidente se ha dado más importancia, y era correcto, cuidado, es correcto, al desarrollo de la mente. No, lo que no es correcto es el infradesarrollo de las emociones, etcétera, ¿vale? O sea, debería ser todo progresivo y equilibrado. Pero bueno, el desarrollo mental ha sido muy necesario para que la humanidad avance. Y aquí nos hemos especializado en la parte mental, con lo cual se ha desarrollado todo otro tipo de funcionamiento. Y en cambio, en Occidente era más la sensación, era más interno. Captar tu Dios interno era más importante que ver o descubrir el mundo externo. Por eso aquí descubrimos en Occidente la ciencia, entre comillas, no descubrimos, aprendimos a aplicar la ciencia y en cambio en Oriente son más filosóficos. Eh, que conste que todo eso son tópicos, ¿eh? Ahora, insisto, está todo ya muy mezclado, pero originalmente sí funcionaba así. Entonces, por eso la cábala, por ejemplo, es más fácilmente captable por nuestra mente que no las abstracciones filosóficas hindús, por poner un ejemplo. Pero no es que una cosa u otra sean mejores. Las dos cosas son compatibles y adecuadas. Entonces, para mí, bueno, yo siempre he sido muy ecléctico. Yo creo que es bueno saber un poco de todo y quizás no especializarse en algo solo, porque entonces te dejas otras partes vacías, pero sí que aprender un poco de todo. Y entonces, yo, por ejemplo, sabéis que soy lo que llamamos esotérico. Hablo de los siete planos, de la evolución del hombre a través de diferentes encarnaciones, etcétera. Pero en cambio soy un admirador de la Cábala, que no habla de esto, que sí que habla de encarnaciones, también sale por ahí, ¿eh? Pero no es lo mismo, no, no funciona ni de lejos igual. Pero en el fondo, la esencia sí es la misma, solo que cambia las formas de hablar, las formas de explicarlo. Y por eso decía, antes has dicho una cosa que tienes toda la razón. A mí lo que me alucinó más, quizás, al principio, de la Cábala,
es cuando explican la creación del universo en forma de, bueno, en el árbol de la vida, antes había la nada, luego hubo la luz infinita y finalmente la creación de Keter, el primer nivel de conciencia divina. Vale, fijaos que he dicho la nada, luego la luz infinita. Insisto, si hay algún cabalista por aquí que no se me enfade, porque ni uso las palabras exactas, ni, pero más o menos va por ahí. La nada, la luz infinita y finalmente hay creación visible. Vale, pues es curioso porque la astronomía te está hablando desde hace tiempo del modelo del Big Bang como creación de este universo, donde se dice que todo estaba reunido en un punto infinitesimal, si eso no es la nada, poco falta, ¿verdad? Donde no se puede decir ni medidas, ni cantidades, ni peso, ni nada, todo estaba ahí en un punto infinitesimal y de repente explota, o sea, empieza a expandirse, cuidado, porque no es una explosión al uso, pero bueno, empieza a expandirse y el universo se llena de luz. Esto es que a mí me alucinó, porque son las mismas palabras que dice la Cábala desde hace miles de años. Se llena de luz y esa luz finalmente empieza a convertirse en materia, a enfriarse, para que no es igual. Y de ahí salen primero los átomos, luego se van fabricando estrellas, galaxias y finalmente llegamos nosotros y lo que pueda venir. Es que es un símil tan idéntico que a mí, insisto, me alucinó porque yo venía de la astronomía, de aprender astronomía, puesto que quería ser astrónomo. Y de repente cuando descubrí la cábala y oigo esto, lo leí, vamos, yo me estaba diciendo, pero bueno, este parece de los últimos científicos actuales que están hablando de eso. Y luego hay más cosas, ¿eh? Pero para mí esta es quizás la más representativa de que de todas las filosofías que he estudiado y religiones, es la que más se parece a la ciencia actual. Sí, es tal cual. Es como que confirmaran ahora, estamos ya confirmando pues, con mediciones, con datos, etcétera, cosas que ya se sabían hace ya Sí, miles de años. sí, 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 da exacto. mucho que pensar, la verdad. Bueno, pues si te parece, Josep, pasamos ya al árbol de la vida, ¿vale? Supongo que todo el mundo lo tiene en mente, si no, bueno, pues buscar una imagen o algo. ¿Te parece que empecemos desde abajo del todo, que sería Espera, ya el... espera un momentito. Dime. Sí, quisiera insistir en que en la Cábala, eh, bueno, como en casi todas las filosofías, religiones, da igual, ¿no? Hay algunos símbolos que representan el máximo del conocimiento puesto ahí. Y entonces, que quede claro eso, que el árbol de la vida que no es un árbol, ¿eh? Le llaman el No, árbol no. de la vida, que bueno, a veces se representa como un árbol físico, como conocemos, pero en realidad es un esquema que parece un árbol, si quieres decirlo, donde ahí hay ese símbolo explica la totalidad del universo. Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh? La totalidad. Si se conoce el árbol de la vida, no solo en el esquema, sino se va profundizando, se puede deducir hasta por qué el planeta Júpiter tiene tal característica y nos influencia de tal manera, o por qué hay, yo qué sé, tantos ángeles. Hay un montón de historias que se derivan, se pueden deducir, fíjate lo que digo, ¿eh? Del árbol, de ese símbolo. O sea que es súper importante. Nosotros lo vamos a resumir mucho, ¿eh? Pero quiero decir que sepáis que ahí hay un conocimiento profundo que también alucina a la que empiezas a entenderlo un poco. Ahora sí, te dejo hablar. Bueno, es verdad, a mí, la verdad, lo del árbol de la vida, a mí jamás me apareció un árbol. Por mucho que lo mire, no veo un árbol ahí. Eso de primeras, pero bueno, el nombre es bonito. ¿Vale? El árbol de la vida está compuesto por, como tú ves tú, con 10 séfiros, ¿vale? Que serían 10 esferas, pero la palabra séfiro viene de zafiro. Precisamente eligieron esa palabra porque es la única piedra preciosa que la encuentras en todos los colores posibles en la naturaleza. O sea, el mismo tipo de piedra preciosa está en muchos colores. Y venía representando un poco las dimensiones del universo, pero por extensión las dimensiones del ser humano. Y Ujú. como cada una tiene unas características, unas vibraciones, voy a llamarle color también, que al final no deja de ser un tipo diferente de vibración, pues eligieron ese nombre. Y bueno, lo veo bastante acertado. Sí, aparte que también, más o menos lo has dicho,
El árbol de la vida se puede explicar, hablar de él a diferentes niveles. El nivel cósmico sería cómo está hecho el universo. Y entonces, digamos que habría lo que en la India serían los 7 planos, aquí serían las 10 dimensiones, o dicho de otra manera, las 10 niveles de conciencia divina. Dios tiene Ujú, diversos niveles de conciencia, y el más material sería la tierra, etcétera, ¿no? Pero también ese árbol digamos que tiene subárboles, no sé si decirlo así, pero vamos, dentro de nosotros, nuestra psicología está hecha de un árbol entero. Nosotros tenemos esas 10 séfiras en nuestro interior, que serían evidentemente minúsculos microcosmos del gran macrocosmos, eso es evidente. Pero quiero decir que tanto puedes entender el nivel cósmico, a nivel galáctico total, digamos, como en nuestra psicología. A mí me gusta porque, como también has comentado, explica nuestra psicología, nuestra manera de pensar desde el nivel más básico, humano, material, al nivel más elevado y más divino posible. Entonces, ahí es donde esas 10 esferas de conciencia de Dios también pueden decirse que son nuestras 10 niveles o esferas de conciencia a medida que vamos evolucionando. sí, sí, es que es eso. Al final, lo que me dicen, como es arriba es abajo. Exacto. Ujú. ¿Eh? Si te parece, empezaremos, si te parece bien, desde abajo de todo, ¿vale? Empezaremos desde la materia y iremos subiendo, ¿vale? La esfera más baja de todas sería la Tierra, lo material, que eso le llaman Malkuth, ¿vale? Que es a nivel de nuestra psicología, ya no vamos a tocar la divina, bastante tenemos con la nuestra, ¿vale? Sería cómo percibimos el mundo de la materia y, por extensión, a un nivel más bajo, cómo sentimos de bien nosotros con nuestro cuerpo físico. Sí, bueno, a ver, como decimos, hay las dos partes, la Ujú. cósmica y la humana. En Exacto. la cósmica decimos, todo lo que nosotros vemos, todo lo que existe en el universo, que está descubriendo la ciencia, que podemos tocar, ver, palpar o captar con instrumentos, eso es Malkut. O sea, eso es el mundo material, el mundo tierra, pero tierra no en el sentido de la Tierra como planeta, sino lo material. Todo está dentro de Malkut. O sea, todo lo físico y energético, físico-energético. O sea, la luz, que no es físico, es energético, ¿vale? Pero no es sólido, me refiero, si no es energético, forma parte de ahí. Bien, eso a nivel cósmico. Luego, en nuestro árbol de la vida personal, lo que se refiere a nuestra vida física, nuestro cuerpo físico y todo lo que tiene nuestro cuerpo físico, desde la sangre, los líquidos, los huesos, los músculos, todo lo que se refiere al mundo físico es Malkut para nosotros. Y ahí es todo, de hecho, Malkut para todos es la, la concentración o el lugar donde se concentran todas las energías del resto de los séfiras o del resto de dimensiones o del resto de conciencia. Todo confluye ahí. Es lo más denso y es en realidad a donde quería llegar Dios cuando hizo la emanación o la creación principal. Algo así como que a nosotros nos dijo, venga, para abajo. Y nosotros le hicimos caso y llegamos hasta lo más material, nuestro Malkut personal dentro del Malkut del universo. Ujú. Me parece que me Fíjate ha... que, Pero es que si no me cuesta, ¿eh? sí, Dime. sí, a ver, ya digo, no es fácil, ¿eh? Tampoco transmitirlo muy resumido esto, porque es muy extenso y muy profundo. Que sí quería matizar un poquito antes, Mm, que gracias al árbol de la vida, pues ver también en qué parte puedes estar desequilibrado tú o tu psicología, ¿vale? Que eso lo veremos poco a poco. Pero quería decir que el ser humano normalmente tiene dos desequilibrios. Uno es por exceso de algo y el otro es por defecto de algo, por falta de algo, ¿vale? Siempre nos jugamos y con ese juego de desequilibrios pues nos salen pues, todo lo que nos sale, problemas, enfermedades, etcétera, ¿vale? Entonces, si te parece, por ejemplo, en el tema de Malkuth, pasándolo a Malkuth, a lo que sería la materia pura y dura, si tú ves que eres muy materialista, ahí tienes un desequilibrio, o sea, un desequilibrio por exceso. sí. ¿Vale? Si al contrario no tienes ningún aprecio a la materia, ni a nada, ni, ¿sabes? Eres desapegado
un poquito la filosofía, salvando mucho las diferencias, que tenían los cátaros, como que la materia no importaba, importaba solo lo espiritual. Mm. Ahí habría un desequilibrio al revés, o sea, por falta, Hacia arriba, claro. hacia arriba, correcto. Entonces, esas energías que tenías que enfocar aquí las distribuye al otro lado, con lo cual te crean problemas físicos. ¿eh? Más que nada que entendamos que cualquier enfermedad o problema viene de un desequilibrio energético, siempre. Sí, y ahí es lo que me gustaría insistir. Malkuth se, hasta cierto punto es el receptáculo, bueno, hasta cierto punto no, es el receptáculo de todas las energías superiores. Y las energías superiores, traduciéndolo psicológicamente por lo que nosotros conocemos, es nuestras emociones, nuestra mente, las ideas, etcétera, ¿no? Entonces, el resultado de un desequilibrio en Malkuth prácticamente siempre no viene de Malkuth, sino de nuestros niveles superiores, los siguientes, los emocionales, los de deseo sexual, por ejemplo, los de deseo de poder, de dinero, etcétera. Eso, aunque se manifiestan aquí, el problema no es el dinero, por ejemplo, sino el deseo del poder que da el dinero. Y eso, fíjate que la palabra es deseo. Y eso es de Ujú, otro nivel, no del mundo físico. Si nosotros estamos correcto. mínimamente bien equilibrados emocional y mentalmente, no tenemos desequilibrios en Malkuth. Los tenemos normalmente por desequilibrios más arriba. Digamos que en la evolución empezamos concentrando nuestra conciencia en Malkuth y nada más. El resto de esferas o niveles o séfiras pues están como dormidos, no se usan. Estamos solamente aquí, pero eso sería el equivalente al neandertal, a la época de las cavernas. A partir de ahí hemos ido evolucionando y hemos ido desarrollando las diferentes esferas hacia arriba. Evidentemente, la mayoría de la humanidad no ha desarrollado muchas, pero sí varias. Y las tres siguientes, que serían Yesod, ¿vale? Que tiene que ver con la pura emoción. Luego sería el Hot, que es la mente, y el Netzach, que ya es la parte Ujú. de deseo. Estos tres forman el Séfira, perdón, el triángulo inferior. Es donde tenemos la conciencia actualmente, la mayoría de nosotros, o en un sitio o en otro, o vamos saltando de uno a otro. Cuando llegamos a la etapa mística, es cuando subimos más arriba. Y a partir de entonces empezamos a controlar realmente estos niveles inferiores. Y bueno, eso ya forma parte del camino espiritual, sea cabalístico, sea esotérico, sea hindú, da igual, o místico cristiano, no importa. Pero sí que hay el nivel más denso, que es en el que se encuentra la humanidad normalmente, y es la causa de los problemas ahí. Y como Malkuth es lo que concentra, fíjate que siempre se dice, por lo que he oído, ¿no? En naturopatía, en medicina alternativa, etcétera, todas las causas, como tú has dicho, son psicológicas. Y todas confluyen en una somatización. El cuerpo físico acaba enfermo en un sitio o en otro por causa de problemas psicológicos. Y es exactamente eso. Del triángulo superior baja toda la energía hasta Malkuth. Y a partir de ahí pues tenemos todos los problemas que sobrevienen debido al apego excesivo a lo material. ¿Te parece? Saltamos ahora a la siguiente que has dicho, que está directamente encima, que es Yesod, Sí. ¿vale? Que Yesod se relaciona también mucho tanto con las relaciones sociales como las sexuales, evidentemente, y sobre todo también con el ego. Sí, sí. Digamos que conste que en la Cábala se considera que Yesod es el fundamento de Malkut. Digamos, en esoterismo te hablan del cuerpo físico y el cuerpo etérico. Los separan. Porque el etérico es la energía que anima al físico. Si el físico no tiene energía, se muere, desaparece. O sea que el cuerpo físico real sería la energía que lo anima. Pues aquí es algo parecido. Malkut es la concentración aquí en este mundo, pero que requiere de la energía fundamental de Yesod, que tiene que ver con la Luna. Bueno, antes no lo hemos dicho o no lo he comentado. El planeta asociado a Malkuth sería la Tierra. Pero insisto que es la Tierra cósmica, el material, pero también a nivel de planeta, la Tierra. Entonces, Yesod sería la Luna. La Luna en cuanto a la emoción y la relación, como bien has dicho. Nosotros nos asociamos muchas veces estas dos cosas, pero cuando sentimos emociones con otras personas, es lo que nos relaciona.
La relación puede ser de amor o de odio, pero son emociones la que provoca esas reacciones, esa relación emocional. La relación siempre es emocional. Entonces, esto está en la luna. Y ahí, bueno, en Yesod, claro, es el siguiente nivel, nivel energético ya, ya no es físico, ya estamos hablando de algo por encima, que son las emociones. En otros lugares le llaman el cuerpo astral, el mundo astral. Sobre eso, comentando los desequilibrios, aquí habría dos maneras de ver en qué punto tienes tú un desequilibrio aquí. ¿Vale? Como dices, al final el árbol de la vida es un mapa psicológico como estás tú. En Ujú. función de observarte, ves dónde tienes un desequilibrio sobre un esquema que te da una explicación. Entonces es mucho más fácil. ¿Vale? Por ejemplo, aquí habría dos vertientes. Una es, si veo que los elogios del otro me alegran mucho y en cambio la crítica me hunde, aquí Sí, tenía un desequilibrio, ¿vale? Porque digo, vale, sí, tengo que tener en cuenta la opinión del otro, porque quizá él ve cosas que yo no me veo, porque no me analizo, lo que sea, pero eso no tiene que continuar. Me tiene que decir, vale, pues tiene razón o no, pero no es un para elevarme o hundirme, simplemente es para analizarme y corregir si hay algún error. Y el otro sería lo que llamamos el aislamiento, o sea, el no querer estar contigo mismo para no escucharte, que sería, hay dos vertientes, el que se encierra en su casa, no quiere ver a nadie precisamente para no recibir una crítica, ujú. ¿no? Como yo aquí en mi mundo soy perfecto. Y el otro sería al revés, que para no estar solo consigo mismo y ver verdades internas que no quiere escuchar, pero las conoce, tiene una agenda social a tope, o sea, no para. Sí. Fíjate que hay una cosa, no sé si, bueno, seguro que te has dado cuenta, pero quiero decir, quiero remarcar que tú estás haciendo un análisis mental. Sí, Tú sí, en este totalmente. momento, o los dos, ¿no? Estamos en el nivel de hot, el Ujú. siguiente, que es mental. No estamos en el nivel emocional. En el nivel emocional es lo que tú estás contando. Yo me enfado porque me han insultado o porque me han dicho simplemente que he hecho algo mal. Entonces estoy en el nivel de Yesod, en el nivel emocional. Y ahí es donde tenemos, bueno, salta el ego, etcétera, tantas historias. Y es ahí la raíz del 90% de los problemas que tenemos en este mundo. Viene de ahí. A nivel mental también pueden haber problemas, pero en general el nivel mental es el que puede entender, analizar y comprender y controlar a la luna, Yesod, a la parte emocional, y llevar la paz a la tierra, que no es lo que se usa actualmente, ¿verdad? Uy, No, no. me has molestado, te envío 4 pepinazos en forma de misil, a ver si dejas de existir y ya no me molestas. Eso. Correcto. Sí, sí. Sí, sí, es muy triste, pero estamos llevando ese nivel de intolerancia hacia el otro a niveles destructivos planetarios. Es muy triste. O sea, pero no sería más triste que la gente lo coloque en el poder a esa gente mediante votaciones. No sé qué es peor. Pero bueno, dejaremos ese tema para otra cosa. Sí, que, Vamos a dejarlo. que seguro, yo no lo he hecho nunca, pero seguro que la política se puede analizar a través del árbol de la vida, seguro. Yo he hecho Seguro. otras Yo cosas, con lo que otros estoy análisis. viendo, puedes analizarlo todo. Sí, 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 sí. Vaso. Pues si quieres saltamos a HOT, que es el que has comentado tú, que sería la estructura mental, también es el lenguaje, pero sobre todo es el pensamiento estructurado, ¿vale? Ujú. Estructurado, no verborrea loca. Ah, así como hemos dicho, Malkuth es simbolizada por la Tierra, el Yesod por la Luna, Jod está simbolizado por Mercurio. Vuelvo a decir, perdonadme los cabalistas por la manera de pronunciar, porque no he tenido ningún maestro cabalista que me haya explicado cómo se pronuncian las palabras hebreas, ¿vale? H-O-D, yo la pronuncio como Jod, pero a lo mejor es Jod, o yo que sé cómo se llama, ¿vale? Perdonadme. Entonces, Jod, Mercurio, asimilado a Mercurio, tiene que ver con precisamente sí, los procesos mentales, de análisis mental y estructuración. Es la herramienta que nos permite, a ver, coger los ideales que vienen de más arriba, no de Hot, vienen de más arriba, los transformamos en palabras, bueno, primero en ideas, y esas ideas en palabras que se manifiestan a través de Yesod, de las emociones, se cargan de energía emocional, entonces deseo conseguir eso y finalmente lo pongo en el plano físico.
Es esa la estructura correcta, la que funciona, vamos, es la que sigue el árbol de la vida en su desarrollo divino, correcto, no sé cómo decirlo. En cambio, cuando nos saltamos la historia y es a partir de una emoción, deseo esto, uso la mente para justificar que quiero eso, y eso lo hacemos normalmente, lógicamente hemos invertido la energía y cuando bajamos al mundo físico, pues nos salen churros, porque no es el sistema correcto, no funcionan correctamente bien. Pero si queremos estructurar nuestro mundo, nuestra vida, etcétera, debemos que subir al nivel de Hot, usar la mente, la parte mental, etcétera. La estructura, sí, la que nos da estructura a nuestra vida. De hecho, has comentado que está asociado a Mercurio. Y Mm. Mercurio, aparte que en astrología ya es eso, ya es la expresión, ya es el comunicación y todo. De hecho, también si coges la simbología, la mitología griega, Mercurio o Hermes romano, o sea, perdona, Hermes en la griega y Sí. Mercurio en la romana, lo he dicho al revés, era el mensajero de los dioses. El típico con las zapatillas aladas o el casco alado, depende de la mitología, pero precisamente es lo que acabas de comentar. Sí, sí, el símbolo de Mercurio, fijaos que es una semicircunferencia, una luna, mirando hacia arriba. La gente le llama los cuernos y no tiene nada de cuernos. No. Es la luna, que es la receptiva, la que recibe los mensajes de los dioses, los concentra en su círculo, lo que hay debajo de de la semiluna, y finalmente lo manifiesta en la tierra, que es donde está la cruz del símbolo. Es precisamente eso, el mensajero divino. Y sí. Bueno, sigue el camino de evolución de la cábala, del árbol de la vida. Y aquí, por ejemplo, el desequilibrio estaría muy claro es cómo usas el lenguaje. Por ejemplo, ¿eh? Si lo usas para engañar, mentir y manipular para conseguir objetivos, aquí tienes un desequilibrio. O sea, no hay más. Sí, 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 sí. Es como una anécdota simplemente. Como te he dicho, cada séfira está asociado a multitud de cosas. Ujú, Hay siete arcángeles, los planetas, los arcángeles, los ángeles, etcétera. Vale, hay un montón de cosas. Pero hay una que me llamó la atención y es de que en Mercurio está asociado, bueno, como en todos, un arcángel, un ángel, etcétera. Y hay uno de ahí que le llaman Samael. ujú, Quizás lo habéis oído en otros lugares, el nombre de Samael, pero como no está conocido por el gran público, incluso hubo alguien que se decía maestro, maestro espiritual, que se puso el nombre de Samael, Samael aún peor. Y cuando me acuerdo que yo en mi juventud, ¿no? Me entré en una de esas conferencias que hablaban de nombre de Samael, que no sé qué, y yo pregunté, ¿y qué significa Samael? Y me dijeron, es el nombre de un ángel. Y ahí, pues claro, yo como no entendía de nada, pues dije, ah, pues vale, pues es el nombre de un ángel. Yo pensaba, ojo, menudo engreído, ¿no? Que se pone el nombre de un ángel, porque era un hombre que tenía un nombre humano, pero que se puso eso. ujú. Vale, muy bien. Pero luego más adelante me enteré de que Samael tiene que ver con Mercurio, con la esfera de Jod, pero en el sentido negativo. Todos los séfiras tienen un reflejo negativo, le llaman Clifford, pero bueno, es igual. Su reflejo negativo, hay los demonios, los ángeles y los demonios, pero es que los demonios son ángeles caídos. Samael Mm. era uno de los ángeles caídos cuando me enteré de la angeología, ¿no? Cabalística, y resulta que significa traducido el que habla en falso. Fíjate, el mentiroso. Entonces, Justo, esto tiene dos. justo. Claro, el Mercurio es el que habla, el que te transmite la verdad divina, pero si habla en falso, te transmite algo falso, una mentira. Y ese señor se había puesto el nombre del ángel, bueno, del demonio de la mentira. Coño, perdón. Yo cuando me enteré de eso, dijo, yo por ahí no vuelvo. No volví nunca más a No, desde escuchar nada luego. ni a leer libros de él. Pero vamos, ahí me ayudó la cábala. Simplemente la investigación un poco de qué significaban los ángeles y el significado propio, me encontré con esto que me ayudó a evitar pérdida de tiempo en ese camino que era falso, precisamente. Claro, es que además el tópico del típico demonio manipulador, engañoso, que hace un contrato que siempre hay una letra pequeña que no puedes ver, Exacto, viene a exacto. ser eso. O sea, Es realmente que toda esa simbología y enseñanza se ha transmitido a todos los niveles de las vidas, pero con disfrazado, por diríamos así.
Claro, digamos que la idea de Satanás, que tiene no sé cuántos miles de nombres, ¿no? Satanás, Lucifer, etcétera. Samael es uno de ellos, que sepamos. Ujú. Pero bueno, siempre nos lo personifican como si fuera un bicho raro, feo, con cola y no sé qué. Y no, es una energía. No tiene nada que ver con demonios y físicos, me refiero, reales y que son malos, que no. Que además luego resulta que esos demonios ejercen su efecto benéfico, son necesarios para probarnos. Cuidado. Pero bueno, no vamos a entrar en eso que no terminaríamos nunca. Si no, la vemos mucho. Pero básicamente el demonio, la función no es mala, sino es decir, no has aprendido a las buenas, lo vas a aprender a las malas. Punto. Y Eh, ellos son los ejecutores de que lo aprendas a las malas. Es que no, exacto, es así de simple. No son cosas que te coman el alma ni cosas raras, ¿vale? exacto, sí, sí. Son, como diríamos, el poli malo. Una Está el cosa poli que bueno y el poli malo, más o menos. como sabéis, me gusta poner anécdotas, perdonadme, pero hay una que me llamó la atención. Hubo hace un tiempo, estuve viendo una serie que se llamaba Lucifer, una serie de televisión, Sí, sí, que me llamó muchísimo la atención una frase suya que decía que él era representada, era el Lucifer, ¿no? El hijo de Satán. Y sí, entonces pero decía, pero es en el que mundo yo no. nuestro. Claro, y le acusaban de que él era el que traía el mal al mundo. Y decía, no, 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 yo no traigo el mal. Yo lo que hago es castigar el mal. Hago que los que hacen mal, que lo hacen los hombres porque quieren, lo pasen mal. Yo los castigo. Y yo decía, pues mira, está bien eso. Era una manera de decir que él en todo caso los probaba, pero nunca era él el que ponía el mal o insinuaba el mal en el ser humano, que el mal lo hacía el ser humano porque le daba la gana, porque tenía su libre albedrío y podía escoger. Entonces, bueno, vale. Me llamó mucho la atención esa idea de Lucifer, que no es exactamente la que me habían dicho cuando era jovencito a mí, más bien al No, revés. no, desde luego, la católica no te cuenta eso. No, pero bueno, eso, resumiendo y saltamos a la otra, que no se extienda mucho, Sí, sí, es lo que decíamos, de usar el lenguaje para beneficio propio, o sea, mintiendo, manipulando, que al final es la esencia del demonio clásico que nos han presentado siempre. ¿Mm? sí. Vale, pues saltaríamos a NetHub, o NetSat, como... que Sí, claro, yo digo Netza, pero yo de hebreo no tengo mucho, ¿vale? O sea que... yo tampoco. Dicen que yo fui hebreo en la anterior vida, pero vamos, no me acuerdo Pero de eso nada. fue en otra vida, ahora estamos en esta. O sea Exacto, que ya en lo que esta haya no, sido... no me Que yo acuerdo. haya sido el rey Salomón, me da igual. ¿Sabes? Ahora Exacto, soy Raúl y exacto. punto. Pues bueno, la esfera de Netzach sería el mundo artístico, las intuiciones y el lenguaje emocional. Así como hemos hablado que con Hot o Hot, como le dicen, es el lenguaje estructurado, aquí sería el emocional, la intuición, el más Fíjate, subjetivo quizá. es complicado decirlo porque Sí, aquí es hay un que pequeño error. Al hablar del lenguaje emocional, sin querer, lo acabas de bajar a Yesod. Yesod es donde están las emociones. No hay emoción en Netzach. sí, La que sería emoción, intuitivo más bien, más sí, conexión con lo de ahí arriba. sí, exacto. Es otra historia, es la captación directa de la verdad, la belleza, de la verdad y la belleza. Eso sí, es la captación interna. Y eso es de una potencia enorme, porque está más cerca de la divinidad que no la mente o las emociones, está a un nivel más por encima. Entonces es casi podría decir la motivación que podemos tener en algo. Fíjate que muchas veces puedes perdón, creer que debes hacer algo. Eso es mental. Puedes sentir que te gustaría hacer algo. Eso es emocional. Pero hay veces que sabes que tienes que hacer algo. Sabes, no crees ni sientes. Es una certeza interna intuitiva. Y entonces eso tiene un poder increíble. De ahí viene que en en la espiritualidad y el crecimiento personal te dicen, escucha tu corazón en tu interior. Y al decir tu corazón no significa el que hace boom, 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 ¿vale? La parte interna, que es, en realidad es la energía del alma. Ahí ya empieza a acercarse a Netzah. Entonces, ¿qué sientes? Pero no sientes, ay, me gusta o no me gusta, sino es una sensación intuitiva. Allí está Netza y es de una potencia increíble. Es lo que mueve la naturaleza entera.
pero no al nivel físico, sino energético, sí. Más arriba incluso de la energía que entendemos como energía vital, sino más arriba. Ya empezamos a entrar en unas esferas que no se pueden describir del todo con palabras. Aquí no existen palabras, hay intuición, sí, pero claro, y esto está resumido en Venus, en el planeta Venus. Mm. Sí, bueno, que siempre Venus, así como Afrodita en la mitología griega, era eso, era la intuición femenina, realmente toda la energía femenina, ¿no? Como diríamos, que aquí las asociaciones van al amor o lo que quiera, pero básicamente era ese toque intuitivo, que esas certezas que te vienen de más arriba, no entiendes por qué, ni tienes explicación, pero sabes que es así. Sí, de ahí viene que se le llame femenino. No es femenino. No, ¿Cómo lo entendemos aquí? Aquí la mujer, femenino, el hombre, masculino. No, 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 estamos hablando de energías receptivas o... exacto, exacto. El hombre, sexo masculino y femenino está en Malkut. No hay sexo arriba. Lo que sí hay, esa energía, la pasiva y la activa, diferente, que sería entonces la de Venus, sería más pasiva, receptiva. La intuición no pasa por deducir algo, que eso es activo y tiene que ver con hot, sino más bien el recibir de arriba instrucciones para que nos entendamos. Entonces, eso sería el Venus, sí. Es un nivel mucho más elevado y tiene que ver con el artista. Bueno, eh, el artista puede estar en cualquier nivel, pero es cierto que la mayoría de las obras artísticas han venido por inspiración, Inspiración, correcto. intuición, si lo quieres llamar así, no porque haya pensado. Ningún artista lo hace por haber pensado, voy a hacer esto. Ni tampoco porque he sentido que tengo que hacer eso. Simplemente se empieza a plasmar algo que le baja. Y eso lo hará pues con la herramienta que conoce, la pintura, la escultura, la música, da igual. Es algo que viene de más arriba, de la Ujú. parte mental, de lo más arriba del ser humano. A ver, si quieres saltamos al siguiente, sería Tiferet, que está asociado al Sol. Y aquí vendría mucho, pues eso, la autoestima propia. No estamos hablando del ego ni el egocentrismo, sino de la autoestima, de valorarte tú mismo. Es, Y el equilibrio. sí, es el sentido de quién soy yo, de verdad. Ujú, Y eso, pero es a un nivel más superior. Si yo pienso en quién soy yo, puedo pensar en mi cuerpo, en mis emociones, lo que yo siento, y en mi mente, lo que pienso. No, más arriba está lo que llamaríamos el verdadero yo. Este es el Tiferet, precisamente. Está por encima ya de este triángulo primero, que sería el Hot, Netzah y Malkut, y con la luna de Yesod en medio, pues está ya a un nivel superior. Este ya tienes que estar en un camino de crecimiento importante para poder captar lo que hay ahí, ¿vale? No en solo como has dicho, la autoconfianza, vale, sí, pero la autoconfianza no es de ahí. O, bueno, pues sí, te la puede dar, pero en realidad puede ser simplemente la confianza en que yo puedo físicamente o puedo mentalmente. Entonces eso sería el nivel inferior. ujú. En el sol, en Tiferet, que está simbolizado por el sol, ya es la autoconsciencia espiritual, darte cuenta de que tú eres algo más que que el mundo físico, que todo lo que representa la vivencia aquí. A veces, por usar una equivalencia, una palabra y darle un nombre, yo uso la palabra alma. Cuando hablo de alma en mis vídeos, siempre suelo referirme, en este caso sería al Tiferet, que es la autoconciencia de quién soy yo de verdad, un intermedio entre la personalidad humana y Dios. Estoy en un intermedio. Es un paso intermedio antes de seguir subiendo. Entonces, sí, es el equilibrio, pero también eso iría bien en el árbol de la vida. Recordar, hay tres columnas en realidad. Hay tres columnas, espero que pueda poner aquí el símbolo del árbol para que lo podáis ver cuando edite el vídeo. Entonces, está la columna de la izquierda, donde está, en este caso hemos llegado al Mercurio, el Hot, la columna de la derecha, donde está Venus, y la columna del centro, donde de momento hemos hablado de Malkut, Y Yesod y ahora eso, de Tiferet. Este está en el centro, es la columna del equilibrio. Todo existe de esta manera, en masculino, en femenino, positivo, negativo, si quieres llamarlo así, pero no como malo negativo, ¿eh? Masculino, femenino y el pilar del equilibrio, pilar masculino, pilar femenino, pilar del equilibrio. Este es el camino del místico, el que va subiendo
por el camino central, el Malkut, el Yasod, el Tiferet y luego más arriba, Sí, digámoslo de momento. En sí, cambio, bueno, de hecho es lo que se conoce como el camino intermedio, que tanto decía Buda, sí, camino y así. porque evitaba lo que es una de las principales cosas que es la ley del péndulo, que es decir, si ahora estoy muy bien, después estaré muy mal. ¿Sabes? Voy de un lado al otro. En cambio, por simbología, el camino del medio sería yo me subo arriba del palo del péndulo y por mucho que oscile, yo estoy arriba, me da igual. ¿Vale? Sí. Sería un poquito eso, escoger el equilibrio, el camino del medio que tanto decía Buda. Pero cuidado que la cábala lo que te dice es que tenemos que pasar por todos los séfiras. No No, podemos no, sí, y saltárnoslos. Entonces, en realidad, siempre vamos pendulando. A veces en una vida, pero lo normal en diferentes vidas. Ahora paso una vida en Hot y si me lo aprendo bien, luego paso una vida en Netzah. O al revés, si me he saltado el Hot, me he ido a Netzah, luego tengo que pasar una vida en Hot. Y así hasta que lo equilibre. Y entonces podré pasar al centro y luego volveré al siguiente de la izquierda para luego ir a la derecha y así voy subiendo, pero pasando por todos los estados de conciencia divinos. No hay ninguno que no sea conciencia divina. Las emociones lo es, la mente lo es, el cuerpo físico lo es, todo lo es. Entonces tenemos no, que... lo que está claro es que en el nivel espiritual no hay atajos. Exacto, ninguno, por desgracia. Bueno, sí, podemos saltar, no te creas, pero luego tenemos que volver para continuar con lo que nos hemos dejado atrás. Por Lo eso, dicho, no hay atajos. Como no, mucho, me escaqueo un rato, descanso y vuelvo. vale, sí, descanso no sé, pero al menos sí me puedo escaquear y dar la sensación de que yo he dejado las emociones y me he quedado en el plano mental. La persona intelectual fría, por ejemplo, puede dar la sensación de que las emociones ya las ha superado totalmente. No, yo nada, yo aquí. O el quien ya está en plan místico, ¿no? Yo me dedico a Dios y solo. Vale, sí, pero luego resulta que tu cuerpo físico está hecho una mierda. Pues no, no. Falta volver otra vez atrás para arreglar eso y continuar para arriba. Muy bien. El TFL quizá a nivel más psicológico bajo sería eso. Si tengo un desequilibrio, lo notaría en si tengo demasiada autoestima o demasiada poca. Hablando ya a nivel de intentar detectar cosas que están muy por encima, muy sutiles, pero bueno, siempre hay pequeños matices y yo creo que este sería uno que te daría un indicio para decir, hostia, puede ser y empezar a mirarlo. Pero es complicado ya cuando llegamos a estos niveles. Aquí sobre todo es difícil verlo porque ya nos ponemos por encima de la propia mente. Y entonces, Mm. claro, ¿cómo voy a ver mis fallos mentales, por ejemplo, con mi mente? Yo mismo no me veo, ¿vale? Ahí es el orgullo espiritual. La palabra orgullo espiritual se centra normalmente en las personas que han conectado con Tiferet, han captado su energía, su poder, su sabiduría y pero confunden eso que es cósmico o que es de su alma, en todo caso, lo confunden con su personalidad. Oh, qué sabio soy. Venid para mí, que yo soy el gurú que os va a salvar. Ese orgullo viene de ahí, no viene de los niveles inferiores que hemos estado hablando hasta ahora, sino de ahí. Cuando alguien Sí. conecta ahí, es algo positivo, es bueno, ha conectado con algo más arriba, solo que, bueno, tiene que Bueno, recibir no tenía unas trabajado plantas otras. abiertas. Exacto, sí. Claro, claro, no ha tenido trabajado otros niveles inferiores, con lo cual ya lo deforma el mensaje. Sí, casi siempre es la parte mental que te hace creer en que tú eres el causante de todo eso y el que tiene el mérito. En lugar de usar la humildad de decir yo sin Dios no soy nada, mi Dios profundo, mi Dios interno, dátile como quieras, caes en el orgullo de mira qué guapo soy. Y a partir de ahí, y eso es un orgullo mental, pero se potencia y entonces en lugar de ser simplemente alguien pedante que se cree que lo sabe todo, de eso tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Pues aparte de eso, puedes ya caer en el gurismo, que le llamo yo. Yo soy el gurú que te va a salvar. Porque siento, y es verdad, siente energía divina, ha conectado por encima. Solo que no le va a servir de nada ni a él ni ni a sus seguidores, porque en realidad está siguiendo el camino de Samael, el mentiroso. Correcto. Ujú. Vamos, si quieres saltamos ya al siguiente, sería Geset, que sería asociado a Júpiter. Bueno, si me permites, vamos a cambiar un Dime. poco el orden porque hay lo que se llama el camino.
bueno, no se llama así, pero le llaman el camino del rayo relampagueante, pero es igual. El camino natural de bajada de la energía de Dios hasta la tierra sería un camino en el cual va desde Keter a Joshma, luego hablamos de esos, Bina, Geset, Gebura, Tiferet, Venus Netzah, Jod, etcétera. Hemos ido siguiendo el orden así, y ahora de aquí del Sol, que está en el centro, te saltas a la derecha, que es donde está Geset, y no, se sigue el camino hasta Marte. Y de Marte pasará a Geset. O sea, Gebura sería Sin problema, lo invertimos el y ya cielo. está. Vale, de jorobas. Vale, pues saltamos a Gébula, que estaría, pues bueno, asociado a Marte. Esto Sí, también tiene mucho que ver con los límites, el poner un límite a las cosas. claro. Nosotros los límites no los soportamos, el ser humano, ¿vale? Nos Ujú. molesta que nos pongan límites, pero no nos damos cuenta de que cualquier cosa sin límites no existe o no sirve de nada. Agua. Si quieres beber agua, necesitas un recipiente que le va a poner límites. Y gracias a eso podrás beber, sea en tus manos un vaso o una olla o un embalse. El agua, como energía, en este caso, bueno, líquida, fluida, ¿vale? Si no se contiene, no sirve de nada. No, no es útil, me refiero, para construir nada. La electricidad, eso también lo entendemos. Tú puedes fabricar con una dinamo o con una bicicleta que vaya moviendo electricidad. Si no la conectas a una bombilla, ¿de qué sirve esa electricidad? Una bombilla, un motor o lo que sea, ¿vale? Las placas fotovoltaicas yo tengo en casa no sirven de nada si no las conectas. Todo lo que es ilimitado, infinito, o eso, ilimitado, no sirve de nada. Entonces, por eso existen los límites, que no los pone Gebura, sino otro, el Binah, pero es Ujú. igual. Gebura lo que hace es, mm, a ver, tiene mala fama, ¿verdad? Que habéis oído que Marte es muy malo porque provoca accidentes y provoca problemas, es el castigador, le llamaban a Saturno y a Marte les llaman los pagadores del karma, los que te obligan a pasarlo mal. Saturno es el que pone los límites, pero el Marte es el que te hace pagar precisamente porque te has pasado de los límites. O sea, es el que te restringe, te castiga. Esa sería la idea del diablo, ¿eh? Que conste. La idea del diablo Ujú. viene de ahí. Está equivocada, vale, muy bien, deformada, pero es el que tiene la cola, fíjate, la cola con pincho, precisamente. Es Marte, ¿vale? Solo que la El gente símbolo de Marte y el color rojo que le pone al demonio también el color de Marte. Exacto, viene de ahí porque ese es el que nos provoca los problemas. Es el que tiene tanta energía que dice, te has pasado, no lo controlas, toma. Ahí te viene la avenida de agua que te va a desbordar la presa que no la has construido bien y vas a provocar problemas. O pues la electricidad que te da un chute de esos que te deja azucarrimao. Un exceso de fuerza que viene de niveles superiores a Tiferet es mortal. Es mortal de necesidad. Te puede matar, provocar cualquier tipo de enfermedad y como mínimo va a exacerbar todos tus defectos. Con lo cual vas a tener problemas en todos los niveles por debajo. Entonces, no es malo en sí mismo, ni mucho menos. Es bueno, positivo, pero es evidentemente el que te dice, cuidado, estás subiendo a unos niveles de conciencia en que la energía cada vez es más poderosa. O aprendes a controlarte tú para que seas un buen canal para canalizar esa energía, o te va a quemar y te va a provocar problemas. Básicamente sería eso. Entonces, es un nivel muy superior, ya el ser humano normal no llega ahí, ni mucho menos, está en su interior, claro que sí, pero no se llega a la conciencia, a amarte hasta que ya estás en un camino espiritual muy avanzado y que entonces ya eres alguien que puedes empezar a influenciar al mundo realmente, a la humanidad. Ya no eres solo alguien que ha conseguido la sabiduría de Tiferet, sino además la fuerza para empezar a contrarrestar lo negativo del mundo, que tanto lo hablamos, ¿no? Ah, el mundo está muy mal, no sé qué, pero veis que no podemos hacer prácticamente nada. Podemos cambiarnos nosotros, sí, pero al mundo en sí mismo no podemos hacer. Eso es energía de Marte que tiene que venir. El rigor, el que te castiga justamente, nunca te va a poner un castigo que no sea justo.
Castigo por poner una palabra usada entre nosotros, ¿vale? Pero me refiero que es, no te va a causar ninguna cosa negativa que no sea justo lo que necesitas para aprender la lección. Es justicia también, que conste. Ay, Muy bien. Yo aquí creo, decimos que es muy complicado ya a estos niveles ver un dato físico que te pueda demostrar un desequilibrio, pero aquí quizás sería cuando tú te autolimitas mucho o intentas poner muchos límites o trabas al otro, podría ser un indicio que hay un desequilibrio aquí en Gébula. Ya digo, es muy difícil ya estos niveles, ¿eh? y, Pero son pequeños indicios. Quizás está más abajo, ¿eh? El desequilibrio, pero quizá buscando allá arriba encuentras el de abajo. Tendría que ser algo así. yo ya lo veo más a nivel social. Digamos que Mm, evidentemente la guerra casi siempre es una avalancha de energía marciana, energía de ahí, ¿vale? Pero fíjate que tal como acabo de decir, es un castigo justo. Ah, castigo, no me gusta la palabra, pero bueno, es una avalancha de una energía que nosotros hemos invocado, hemos llamado y que se nos lleva por delante. Entonces, en ese sentido, sería más bien la guerra. A nivel personal, mm, raramente lo usamos. Es que es tan destructora esta energía que puede provocar la muerte. De hecho, la mayoría de las veces que este Gébora se nos desmadra internamente es porque hemos despertado esa energía antes de haber equilibrado el Tiferet y seguramente antes de haber equilibrado otras cosas. mm, Entonces, casi siempre eso provoca una muerte, ¿no? Por exceso de energía. No sé, mm. ahí ya tampoco debería hablar ya un cabalista experto, ¿vale? Mm, Claro. Estamos hablando dentro de unas fronteras en las cuales yo tampoco llego tan profundamente. Tengo una idea general, sí, pero esto es... No Mm. vamos a No, dar... ya digo, la cábala es un estudio muy profundo y de años, no es una cosa Claro, que sí, estudia en sí. un libro y se acabó, ¿eh? Sí. No, sobre todo el tema de Gébula o de Marte siempre ha sido la energía dinámica, la del deporte, la fuerza, la guerra, Sí, pero eso es el Marte. deporte, Claro, ese claro. es Marte. El Gébula es más elevado, es el Marte más Ujú. profundo, más elevado, etcétera. Pero bueno, sí, sí, podríamos asociarlo para tener Sí. una No, idea. pienso que con todo esto lo único que intentamos que hay que bajarle el nivel, que no podemos explicar cosas tan, sí, con palabras me refiero, pero para que tengamos una idea sería esa energía de dinamismo puro, que es puro impulso, puro fuego, Sí, que como te pases te arrasa. Vale, ya claro, bajando a un nivel muy bajo, ¿eh? Pero es que cuesta explicar algo tan sutil a algo tan mundano, ¿no? Como son las palabras. sí. Y luego decimos, es que es malo. No, si tú pones la mano en el fuego te va a quemar, pero es que el fuego no es malo. No, Eres no. tú que has sido tonto de poner la mano ahí. Algo así, que tenemos que quedar con la idea de no es algo negativo, al contrario, es divino. Como todos los éfiras, como todos los niveles de conciencia, todos los planos, son divinos. No hay ninguno que sea negativo. Pero por suerte tenemos el otro lado. ¿Qué es Geset? La otra. ¿Qué es Júpiter? Sí, a nivel de planetas es Júpiter, Geset o Cheset, cada uno lo dicen de manera diferente, no sé exactamente, como decíamos, pero bueno, es como he dicho antes, que hay los dos pilares, el del rigor, también se le llama así, que es el de Mercurio, Marte, Saturno, el de la izquierda, y luego el de la derecha, que sería Venus, Júpiter y Urano, Netza, Geset y Joshma, pero vale. Ahora estamos con Geset. Se representa con el planeta Júpiter y le llaman la gracia, la misericordia. Así como el otro, Gébora, es el rigor, el que te dice, te has pasado, te has equivocado y ahora tienes que aceptar las consecuencias, que no es un castigo. Le he dicho que a veces me sale la palabra equivocadamente. No es un castigo, es consecuencia, consecuencia de lo que has hecho, punto. Aquí está lo que llaman la misericordia divina. Aquí sería como el padre, para poner una analogía, ¿no? El padre que te castiga porque has hecho algo malo y luego viene la madre que te dice, vale, de acuerdo, lo has hecho algo mal, pero eres mi hijo, te acaricio y te doy un trozo de pastel para que no te duela tanto. Algo así sería la gracia divina, la misericordia divina, que por eso se le llamaba antiguamente a Júpiter el gran benefactor, el que te daba la suerte. ¿Qué suerte ni qué, oh, ni qué problemas? Es que la suerte no existe. Te dan, o sea, tienes lo que te has ganado. Si te has ganado una reprimenda, pues estás en el lado de Gébora y te dan la reprimenda. Pero si lo has hecho bien, te has ganado un premio, estás en el lado de Geset.
estás haciendo lo correcto. Y lo correcto significa interpretar correctamente las leyes cósmicas e incorporarlas y actuar al respecto. Simplemente. No es que antes se entendía como obedecer a Dios, que Dios, qué normas, las que te diga un sacerdote. No, es simplemente seguir, sentir, captar y sentir las leyes cósmicas en tu interior y seguirlas. Simplemente. Entonces estás en ese lado de la misericordia. Y menos mal que están los dos, porque como nos pasamos muy a menudo con el otro lado, hacemos hitos y tours turísticos por ese lado, de cuando en cuando tenemos que ir a este para el balneario que nos rescabale un poco. Bueno, si quieres saltamos a la Vina. Exacto, ¿ves? Vamos, fíjate cómo vamos haciendo en diagonal. Ahora vamos Sí. a Binah, sí, que antes, bueno, que se dice que tiene que ver con su representante sería el planeta Saturno. Este es el que pone los límites. De hecho, ah, voy a tener que hacer otro de los símiles con lo que conozco por otro lado, que es el esoterismo, que habla de los siete rayos. Alguna vez me habéis oído hablar de ellos, en este podcast lo hemos hecho. El primer rayo, poder; el segundo rayo, amor; y el tercer rayo, inteligencia activa, actividad inteligente. El primer rayo sería el Keter, el segundo rayo sería Hoshma y el tercer rayo sería Pina. La inteligencia activa es la que pone en marcha la energía divina para crear el universo. En los anteriores, ya hablamos en todo caso de ellos, son energía pura, no existe la materia todavía, porque es pura energía sin límites. En cambio, Vina viene, le pone límites y a partir de entonces aparece algo. Como decía en el ejemplo de la luz, la electricidad se convierte en luz gracias a que hay unos límites, pasa por unos cables, etcétera. Entonces, este PINA es, por un lado, el de los límites, a todos los niveles, es el que nos dice, tú tienes que estar ahí, no puedes pasar de ahí. Y eso es lo que no nos gusta al ser humano. Yo tengo un cuerpo físico, ¿verdad? Tú, yo y todos. Y este cuerpo físico no nos permite atravesar paredes, no nos permite flotar, nos limita mucho. Podemos tener la idea intuitiva de que cuando estábamos ahí arriba, flotábamos, por decir una tontería si quieres, éramos en plan Superman, ¿no? Que volábamos, pero aquí eso no funciona, hay unos límites. Ese es el Saturno que te dice, vale, muy bien, ahora entras en el mundo físico, material, y aprendes de él, de este mundo creado. Y esto es lo que tenemos que hacer. Y hay una serie de normas. Las normas, los límites, las normas, claro. Es lo que nos indica Saturno. Por eso es el que menos nos gusta de todos los planetas. Antes se le llamaba el Gran Maléfico. Imagínate qué nombre le pusieron. Antiguamente sí. Oh, Dios mío. A ver, que no nos gusta, claro, pero es el que nos sirve. Sin él no haríamos nada. Son necesarias todas sus energías, pero también le llamamos el pagador del karma, porque es el que dice, te has equivocado aquí, te has pasado ahí, esto lo estás haciendo mal, y mira hacia abajo donde está Saturno, perdón, Marte, y le dice a Marte, oye, aquí tienes un Mindundi que necesita una bofetada, y nos envía para abajo a que el otro sea el que nos castigue, que nos dé el correctivo adecuado. Saturno no nos castiga, él solo dice, esto es aquí. Entonces, bien, Vina, la parte buena, sin él no existiría el universo. La creación del universo real está ahí. A partir de ahí existe la materia, antes no. Por lo tanto, es un nivel denso dentro de la mente de Dios, claro, pero es un nivel denso. Para nosotros está muy arriba, aunque ahora estoy hablando aparentemente de materia, pero en realidad está muy por encima. Fijaos de que hemos subido unos cuantos séfiras, unos cuantos niveles de conciencia divina. Estamos muy arriba. Pero, bueno, está en la columna del rigor. Este no te da besitos, este te dice, esto lo haces mal. Sí, sí. Pues si quieres saltamos a Josmar. Pum, otra vez al otro lado, a la columna de la misericordia, la derecha, Ujú.
Que conste, no confundáis con la política. Lo digo No, no. porque es que suena fatal. La derecha, la misericordia. Anda, que sí. Se parece mucho. O sea En que no. política va al revés, ¿eh? Yo creo que han invertido, Por han hecho eso como el digo, demonio, han invertido el mensaje. sí, por eso no. Digo, olvidaos de la política en esto, porque así, tal como la entendemos actualmente, no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces, la columna de la derecha es la del amor. Joshma es lo que se llamaría el amor universal. Hosma, a ver, en la cábala clásica no hay atribución planetaria. O sea, los planetas antes solo existían hasta Saturno, no se conocía Urano, Neptuno y Plutón. Por lo tanto, no están en el árbol de la vida clásico. Algunos cabalistas y otros, pues, que van por libre, yo entre ellos, pues les hemos asignado, ya que están Urano, Neptuno y Plutón, precisamente tres planetas, pues bueno, hemos dicho que Urano es el que tiene que ver con Hojma, pero cogerlo con pinzas, no está en la tradición clásica, no existe, ¿vale? No hay ningún planeta asociado a Hojma ni a Keter. O sea, que se queda con Saturno y punto. Da igual que no sea Urano, olvidémoslo por si acaso, para no ser demasiado heterodoxos. Entonces, es el del amor. Pero el amor, evidentemente, tal como lo entendemos nosotros, el amor a alguien, es un yo te amo y espero que tú me ames. Hay un dar y un recibir. En el amor universal, el amor incondicional que se le llama, mm, es simplemente amo y punto. No te amo, amo. Amo al universo, amo a todos los seres, amo la creación divina. Es esa frase que en la Biblia dicen, y Dios vio, después de la creación, ¿no? Y Dios vio que era bueno. Es decir, qué bien me ha salido. Puñetas, qué bien me ha salido. Medallita. Lo amo. No sé si lo haría así, pero bueno, en plan parodia podría servir. Entonces, es el amor a lo creado y por lo tanto a todo lo que existe en la creación. De ahí viene que dicen que Dios nos ama. Claro que sí, pero ama también a la hormiga, ¿eh? Y al mineral, y a cualquier planta, y a todo el universo. El amor es universal. Y nosotros, en nuestro árbol de la vida, lo tenemos también, esa capacidad de amarlo todo. No amar pasionalmente, que eso sería más abajo, sino el amor como energía atractiva. Yo siento que amo porque yo y tú somos lo mismo. Básicamente sería eso. Entonces ahí está, es un nivel mucho más elevado todavía y llegar ahí ya sería en la conciencia, claro, llegar en conciencia hasta ahí es estar en las puertas de Dios, es la persona iluminada a tope, no sé cómo decirlo. No hay una persona humana realmente que esté en ese nivel. No puede haber alguien encarnado físicamente en ese nivel. Se llega hasta el nivel de Júpiter, de Geset, ¿vale? Antes de Binah. Se llega hasta ahí y a partir de ahí uno tiene lo que en esoterismo llamamos la quinta iniciación, de maestro. Imagínate de qué niveles estamos hablando de conciencia, ¿eh? El quinto, el maestro, el que ya no necesita encarnar, está viviendo en la esfera de conciencia de Geset. Luego está la de Binah y ahora estamos hablando de Hoshma, todavía más arriba. Es pura energía amorosa. ¿M? Entonces, ahí sí que no hay ningún elemento que se pueda asociar a nosotros como seres humanos, puesto que ya traslada totalmente, transciende totalmente la conciencia humana y evidentemente el cuerpo humano ni el mundo físico, no tiene nada que ver con eso. Es más arriba. Pues me parece que llegamos al último, a la cúspide. Sí, cada vez más difícil. Fíjate que cada vez digo menos, porque realmente Es que ya, estamos bueno, poniendo en palabras algo que no existe en palabras para definirlo. Keter sería es Dios. la consumación total, ya llegó a Y Dios, ¿no? cuidado, Dios aparecido, Dios manifestado, Sí, Dios sí, sí, claro, ¿no? que Luego, crea el universo. O sea, lo que se parece un poco dentro de lo que se habla hoy día, ¿vale? En los mundos, en los temas espirituales sería el universo, el todo.
¿vale? Cuando hablamos el universo te apoya, te ayuda, no sé qué, el universo lo personificamos como si fuera un ser humano, evidentemente no lo es, ni tiene nada que ver con una conciencia humana, ni parecido, pero la conciencia total de todo el universo, de todos los átomos del universo, de todos los seres vivos, etcétera, sería ese Dios manifestado. Y eso le llaman, en la Cábala le llaman Keter, que significa corona, es lo que está arriba de todo, ¿verdad? De un ser humano, de un rey coronado, pues estaría la parte de encima del ser. O sea, ya no es ni el rey, sino lo que está por encima, lo que le da el poder, básicamente sería. O sea, ya veis que es algo muy, muy abstracto. Y digamos que un ser humano que llegue a ese nivel, en realidad deja de ser humano, se ha fundido con Dios, desaparece. Es imposible llegar a Dios y mantenerse ahí. Hay los místicos que dicen que se han conectado con Dios, etcétera. Sí, 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 es cierto. Pero eso es nivel de conciencia de normalmente Saturno. Y quizás entre Geset, Binah y quizás Hosma, por ahí. Pero nadie puede llegar a Keter. Si llega a Keter, desaparece como ser humano, desaparece en este universo, se funde con Dios, que es la energía total. Sería como una gota que cae en el océano, se acabó, ya no existe la gota. Sí que existe, pero a la vez no existe, forma parte de todo el océano. Sería algo así. O sea Sí, que, no, creo que fijaos, es un buen símil de es el que hecho, se me y en ocurre. la serie, la de Star Trek Espacio Profundo 9, Mm, uno de los protagonistas es un ser cambiante, es metamórfico, es un ser viscoso, que puede coger cualquier forma, pero se juntan todos juntos en un gran mar que llaman el Gran Vínculo. De hecho, mm. al final se juntan en eso, dejan su individualidad para convertirse en algo conjunto, pero es una suma de todo, es complicado explicarlo. Sí, Pero sí, bueno, sería, si alguien ha visto la serie, estaría bien porque realmente explica, o sea, personificaría o escena, ¿cómo diría? Pondría una escena similar a lo que sería. sí, es una manera de verlo con la mente, en este caso con una imagen, ¿no? Un Sí, vídeo. porque más Pero no podemos. sí, pero es como, es que es eso, tenemos que poner, o queremos poner palabras a algo que está tan por encima de la mente que solo son metáforas. Nos ayudan a entender un poco y a decir a la mente, vale, ya sabes más o menos de qué va, ahora cállate. Porque otra cosa, no. Claro, yo al menos lo he tenido que hacer así, porque como Sí. joven sobre todo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y llega un momento en que no hay una respuesta. Sí hay respuestas intermedias, pero llega un momento en que dices, y que es lo que en astronomía me acuerdo que se lo pregunté a uno de mis profesores, que es, vale, existe el Big Bang. El Big Bang, antes del Big Bang, ¿qué había? Bueno, pues un punto infinitesimal donde toda la materia estaba puesta. Bueno, y antes de eso, y ahí el profe decía, ahí no tenemos ninguna respuesta, ni puede haberla. Ahí se ¿Y acaba. dónde estaba ese punto? ¿Sabes? Exacto. Sobre qué estaba este punto? Claro, es que Ahí hay se, fe, enca- creencia, se pero no. escapa al entendimiento humano. O sea, no, Exacto. no Entonces, podemos básicamente, concebir. de ahí que Keter dicen, antes de Keter había la luz infinita, que es una palabra para un par de palabras para decir algo que no tiene ningún sentido mental para nosotros. Y encima, antes estaba la nada. La nada, ¿qué coño es la nada? Nada no es nada, ¿no? No puede haber, de la nada puede salir la luz, de la nada puede salir algo, que conste, la mecánica cuántica ahora dice que sí, ¿eh? Pero antiguamente no, de la nada no podía salir nada, entonces era para romper las neuronas de cualquiera que intentara investigar eso. Piensa que en nuestra vida y en nuestra percepción del mundo no hay nada vacío. O sea, siempre está ahí algo. Entonces, Exacto. concebir algo que no sé y y que de ahí, que no hay nada, salga, es difícil. O sea, realmente yo creo que llegará un punto en que el ser humano, su mentalidad humana tiene que trascenderla porque es que es limitante. Es Sí. limitante para entender todo el universo como pretenden. Y eso pasa con todas las verdaderas filosofías. Te explican lo más profundo que pueden. Incluso te ponen metáforas para entender lo que está más allá de la mente, pero llega un momento en que dicen, vale, pero a partir de aquí no podemos explicar nada más, porque estamos hablando de algo inefable, algo divino, algo que no... Bueno, cuando llegues más arriba ya lo entenderás. Me acuerdo que de joven a mí eso me enfadaba mucho, ¿eh? Pero porque mi mente decía, no, hay que poderlo entender. Luego ya he entendido que sí, que hay cosas que se pueden entender con la mente,
pero otras que solo puedes usar la intuición, que está por encima de la mente, y luego encima otras que ni la intuición. Vale, pues ahí te quedas, hasta ahí me quedo y ya cuando llegue ahí arriba ya se lo preguntaré Claro, directamente a eso Dios. me ha recordado un poco a cuando eres pequeño, que tus padres te dicen, cuando seas grande lo entenderás, porque tú con tu conocimiento del mundo en ese Claro, momento no lo entiendes. sí, sí, Cuando te haces mayor, dices, hostia, ahora sí lo entiendo, sí, ¿sabes? Y en eso sería un nos... poquito el símil. Exacto, sí, 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 es un buen símil. Ujú. Bueno, espero que haya servido. Ya os he dicho que es un tema muy complejo, que conste que no he hecho más que no hemos hecho más que arañar un poco lo que tiene que ver con el árbol de la vida, que no deja de ser un símbolo explicativo de la cábala. Y la cábala es mucho más que el árbol de la vida, ¿eh? No os No, penséis. Pero hemos tenido que hacer una síntesis de algo que puede durar un estudio de años en una escasa hora y pico, comprimiéndolo todo porque cada cosa le hemos dedicado unos minutos. O sea, exacto, yo me acuerdo que mi que nos profesor... perdonen los cabalistas, pero Exacto, bueno, la perdón. idea es que cogieron una idea general y entender un poquito más cuando oigan algo en la calle del árbol de la vida, de la cábala, de lo que sea, que ya cojan un poquito entiendan el qué es y luego a partir de ahí, si alguien quiere estudiarlo, pues adelante. Yo Y realmente me sorprendió muchísimo. sí, y sobre todo, no confundáis la cábala con la religión judía. Lo digo porque están haciendo verdaderas barbaridades en nombre de la religión, ¿vale? Y no tienen nada que ver con la cábala. Bueno, nada que ver. Nacieron ahí, pero La actual ya no tiene que ver. El origen es exacto. común, pero ahora mismo no tienen que ver. Digamos que la religión judía lógicamente surgió en una época y con unas necesidades, un pequeño pueblo que tenía invasores por todas partes que se lo querían comer y que tuvo que defenderse y ahí sacó toda una lógica apoyada en su religión, pero no que la religión lo explicara o lo pidiera, ¿eh? Pero es igual, apoyada, que justificaba, por ejemplo, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, todas esas historias que ahora se están viendo y que sean tan crueles. Eso no tiene nada que ver con la cábala. La cábala te habla del amor de Dios, el poder, el amor de Dios y la actividad inteligente. Estas tres serían los atributos principales de Dios y de ti como ser humano que tienes el árbol dentro. O sea que por eso digo que separadlo y a partir de ahí, si os gusta, pues seguid estudiándolo, aprendiéndola, que la verdad, para mí vale la pena conocer un poco más, al menos, no dedicarse necesariamente, eso cada uno tendrá su camino, pero conocer un poco más de la cábala, yo creo que sí. Insisto, perdonad que no haya sido, si no he sido suficientemente fiel, me resulta muy difícil explicarlo con palabras, lo que pude comprender, y seguro que hay muchas cosas que me faltan. Por lo tanto, hasta aquí es donde puedo dar yo. Pues muy bien, Josep, si te parece, pues yo creo que ya más o menos ha quedado un poco más claro. Como siempre, cualquier duda o algo en los comentarios. Y si te parece, lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a tú, Raúl, por tu invitación. Venga, muchas gracias a los Luego, oyentes. Hasta luego. luego.